A ver, un poco la idea de este panel surgió en momento de cosas distintas como país, de incertidumbres y por qué no escuchar distintas campanas para tener distintas versiones de lo que está pasando y de lo que creemos que va a pasar a futuro. La idea es, y un poco la propuesta, vamos a ver cómo nos sale porque es un experimento esto, no queremos que sea un monólogo de parte, digamos, de ellos tres, sino que haya una interacción fluida con el público. Para esto necesito pedirles algo, ¿sí? Y es cuando quieran hablar, pueden levantar la mano y hacer la pregunta, pero que tratemos de ser lo más concisos posible para que todos tengan la oportunidad de participar y para que sea dinámico, que no se haga plomazo, ¿sí? Entonces, cuando necesiten consultar algo al panel, levantan la mano, damos micrófono, esperen a que les acerquemos el micrófono, así todos escuchan, ¿sí? Pero lo más cortito posible y que la pregunta sea bien enfocada, ¿sí? Así ellos pueden contestar y tenemos la oportunidad de escuchar distintas por ahí versiones de lo que están consultando de acuerdo a su expertise y su visión. Bueno, si les parece, para empezar, Fede, te quiero dar a vos un primer espacio para que nos hagas un pantallazo en tu expertise de dato duro, ¿sí? Cómo está la industria, cómo estamos y bueno, empezar desde ahí como disparador. Dale. Bueno, primero, gracias al equipo de Predial y a todos los que están acá por participar. Creo que está muy interesante esto de empezar a juntarse, empezar a ver diferentes visiones. Hago contexto doméstico para después hacer un contexto del sector. Nosotros en Empiria trabajamos con más o menos 60, 70 clientes de fijos, casi todas empresas conocidas, o sea, casi todas empresas grandes que se conocen, de todos los sectores. Desde consumo masivo, cervezas, agro, energía, minería, construcción, mercado inmobiliario, hasta, no sé, aeropuertos. ¿Por qué digo esto? Eso nos permite tener un pantallazo bastante amplio de diferentes sectores. Yo dentro del equipo coordino el área macro y específicamente coordino el área de real estate, que es el sector que a mí más me gusta, y después tenemos otro, o sea, yo digo real estate como si tuviéramos 14 sectores así por fuera de lo general, tenemos dos nada más, que es real estate y energía. Y tienen una razón de ser esas dos cosas, es porque son los dos sectores que creemos que están viviendo una transformación muy fuerte, con diferentes motivos, con diferentes razones y con diferentes proyecciones. Energía, no voy a meterme acá, ya todo el mundo sabe, vaca muerta, minería, bla, todo eso. Pero la construcción o la cadena inmobiliaria, que es la manera en la que nosotros hablamos del tema, y acá sí, ya me meto en esto, yo creo que es uno de los sectores que más va a cambiar si sale bien lo que está pasando ahora. Y por bien no estoy haciendo una valoración. Digo, si continúa, o sea, me refiero a si continúa este proceso o no. ¿Por qué digo esto? Y esto es algo que yo vengo mencionando cada vez que tengo la oportunidad de hablar. Creo que el sector hoy, de vuelta, el sector es no solamente construcción, es toda la cadena, está viviendo una transformación muy fuerte en términos de apertura de importaciones, de nuevas herramientas de financiamiento, de costos más altos. Y todas estas tres cosas que acabo de decir, nuevas herramientas de financiamiento, costos más altos y no me acuerdo de la otra. Y no, y las importaciones, digo, son las tres cosas, creo que son cosas que en el mediano plazo no van a cambiar. O sea, creo que vamos a un sector con costos en estos niveles, más o menos un poquito, con mayor apertura de importaciones y con mejores herramientas de financiamiento. Entonces creo que el sector tiene que pensarse en este marco. Y acá es muy importante dónde uno esté en la cadena. Si uno produce materiales y compite contra importados, bueno, es momento de tener ciertas conversaciones dentro del equipo para repensarse. Del otro lado, de la parte de financiamiento, hay como, por un lado, una euforia de crédito y de nuevas compras y de herramientas, hipoteca divisible, hipoteca para compras, securitización, un montón de cosas que van sonando. En la práctica, Argentina es literalmente de los 5 peores países en el mundo de crédito hipotecario. O sea, hay un crédito hipotecario que todavía no alcanza para sostener una demanda y esa demanda encima, o sea, la demanda del mercado inmobiliario hoy, más allá de los nichitos de inversión, la demanda que mueve en serio, que es la demanda de necesidad de vivienda, no la de inversión en vivienda, son los sub-45 que llegamos a este momento con un pésimo contexto económico. O sea, hace 20 años que Argentina es una lágrima. Y en ese contexto uno tuvo que ahorrar, tener una buena posición laboral para poder hacer frente a un pozo, un crédito, lo que sea. ¿Cuál es la consecuencia directa de todo esto en el cortísimo plazo? Que hoy la construcción es uno de los sectores que peor está performando de todos.
Hay muy pocos sectores que en el último año y medio hayan caído tanto y de manera tan sostenida como la inflación. Hace una semana, creo, sí, hace una semana, el FMI presentó la primera revisión a lo que era el acuerdo con Argentina, el acuerdo de abril. O sea, ya 3, 4 meses después hacen una primera revisión. Y estaba bueno porque hacen algo que nosotros veníamos viendo, esta disparidad de sectores, y hablan de los top performers, que es como los sectores que mejor le está yendo, que es real estate, pero la parte de intermediación, primario, o sea, campo, minería, energía y intermediación bancaria. Todo servicio o primario. Y del otro lado, en los que peores les está yendo, industria, construcción. Y resalta 2 nada más, que son industria y construcción. Entonces, creo que este es el nuevo escenario con la intermediación como top performer y la construcción en el otro extremo. Entonces creo que es un momento muy difícil. Obviamente esto genera un montón de oportunidades. Un montón de oportunidades para el que sepa laburar este momento. No sé, para el que sepa meterse en el circuito de importaciones, va a tener una ventaja. Para el que sepa entender y el que tenga cierta espalda, o sea, para el que sepa entender lo financiero o tenga espalda para hacerlo, creo que de acá en adelante hay muchas oportunidades, sobre todo, no sé, para trabajar terrenos de acá a un par de meses, un par de años, apostando a que todo lo que yo dije recién positivo se termina dando. Pero estamos en un momento en el que los precios de venta subieron, sin meterme en la discusión del número, ¿no? 15%, más o menos. Y el costo de construcción se duplicó, no sé, más o menos, por ahí no importa el detalle. Y la construcción cayó 20%, y eso no es caída por obra pública. Nosotros separamos cuando hacemos el análisis obra privada y obra pública. La obra pública cayó mucho más que eso, pero la obra privada sigue 20% abajo y está planchadísima ahí. Entonces creo que en ese contexto aparece la euforia del sistema financiero con los créditos hipotecarios y dice, bueno, listo, con esto vendemos y son 3.000 créditos por mes. O sea, se están operando 300 millones de dólares al mes. Es muy poco, son 3.000 millones al año, un poquito más de eso. Insisto, 0,2% del PBI en crédito hipotecario. Digo, en ese contexto está bueno porque se dan estas conversaciones y sí lo que vengo viendo, y con esto cierro en el sector, es la necesidad de empezar a armar redes, de empezar a juntarse. Un poco porque está bueno y creo que el mundo va hacia las redes, pero otro poco por un tema de necesidad, de ganar economía de escala, de ganar eficiencia. Y creo que, insisto, y con esto cierro ahora en serio, los que sepan leer bien este momento y empezar a incorporarlo en su proceso de decisiones, creo que van a ser una ventaja, pero si no, creo que se viene, hasta que todo esto salga bien, creo que se viene un momento de tensión para el sector. Espectacular. Bueno, muy buena intro. Bueno, como lo queremos hacer dinámico, les voy a pedir la opinión de un par de cosas a ustedes ahora. Vamos a poner en pantalla un código. Necesito que saquen los celulares y escaneen el código. Sí, a ver, lean si lo tenemos por ahí. Ahí va. Ahí les va a abrir una aplicación que se llama Mentimeter y tienen que contestar un par de preguntas. Así tenemos la temperatura de la audiencia. Porque es una aplicación americana y evidentemente les gustó el nombre. Pues estaba disponible, qué sé yo. Estaba por preguntar lo mismo. Mientras van completando, ¿sí? Si les parece, Cris, ¿querés hacer un intro vos de qué estás viendo? Dale, ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo están? Buen día, yo soy Cristian Schule, soy gerente comercial de la empresa Ricardo Hospital. Nosotros somos una empresa que provee materiales para la construcción a ustedes, a las constructoras, a las desarrolladoras, en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires. A mí me gustaría comentarles un poquito cuál es el rol, ¿sí? El rol de hecho somos un retailer, somos un integrador, ¿sí? No somos un fabricante, sino que nuestro rol es de reseller, de retailer. Somos una empresa que integra un catálogo amplio de marcas, tanto marcas nacionales como marcas importadas y de fabricantes distintos. Estamos hablando de un catálogo de aproximadamente 150 marcas o proveedores a nivel nacional e internacional, y que actúa como de nexo, como de vaso comunicante entre la demanda, la necesidad de la industria, la necesidad de los desarrolladores, los constructores, los arquitectos y los fabricantes, que son los que nos proveen, digamos, las soluciones, ¿sí? En ese rol de vaso comunicante que tenemos
con la industria y esto muchas veces me interesa recalcarlo porque en algunos casos algunos clientes te pueden ver como un actor más en la cadena, ¿no? Y dentro de ese rol lo que hacemos es mitigamos desvíos de precios cuando los encontramos, facilitamos todo lo que tenga que ver con benchmarking a los fabricantes, los asistimos en todo lo que todo lo que esté relacionado con el go to market. Acá, a ver. ¿Ahora se escucha mejor? Al fondo parece que sí. Bueno. Todo lo que tenga que ver con el go-to-market de los productos, la prueba, el testeo, las recomendaciones de cómo lanzarlo, de qué manera, cómo comunicarlo, temáticas que tengan que ver con precio, ¿sí? Y trabajamos mucho corrigiendo estos desvíos que muchas veces se nos presentan en la industria. ¿Chete? No sé. Perdón, a ver, ¿hay un micrófono abierto? Capaz que es el, no sé, es el tuyo. Sí. Perdón, chicos. Apago este. Apaga el segundo para Dale. que se está haciendo acople. Sí. A ver ahora. Ahí está. Estamos muy cerquita, por eso. Entonces, ese de alguna forma es nuestro rol. Y lo que tenemos que hacer como retailer, como integradores, es diferenciarnos, es brindar servicio, es brindar logística, brindar servicio, brindar logística de calidad, ¿sí? Diferenciarnos en cuanto a tener una excelente atención comercial, un buen asesoramiento, en cuanto a brindar un catálogo y un conjunto de opciones distintas, ¿sí? Uno de los desafíos que tienen los constructores, los desarrolladores y vos, contabilizás dentro de una obra qué cantidad de materiales distintos o insumos distintos se usan. ¿2.000? ¿3.000? Aproximadamente, ¿eh? El rol del retailer, del integrador, es justamente facilitar esa logística y hacer que los materiales lleguen en la etapa de obra que tienen que llegar todos juntos y como tienen que llegar y no desagregados. Porque eso produce en definitiva una serie de costos ocultos que son muy difíciles de llevar a papel, pero al momento de analizar el impacto y el costo de la obra puede pesar en un 10 o en un 15%. Y en una instancia en la cual estamos con márgenes tan finitos, todos, ese 10, 15%, es un montón. Digamos, en épocas de inflación o en el 2023, probablemente no estábamos tan finos con el lápiz en eso. Entonces, ese es uno de los roles principales que tenemos, ¿sí? Más allá de acercar este catálogo a nuestros clientes, ¿no? a nuestro mercado. ¿Me ibas a preguntar algo? No, sí, Okay. Si te parece. Lo que les iba a comentar ahora tiene que ver sobre todo con cómo vemos de acá en adelante un poquito el contexto y en cuanto a lo que es la evolución del valor o el costo de los materiales, ¿no? A lo largo del 2024 lo que vimos es una evolución del costo de los materiales, medido por el CAC, el CAC de materiales específicamente. Una retracción de 68 puntos versus la inflación, ¿sí? Versus el valor de la inflación. A lo largo del 2025 esa retracción fue de 7 puntos. ¿Sí? O sea, si comparamos el CAC de materiales versus el IPC mes a mes, acumuló 64 puntos, 64, 68. En el 2024 acumuló 7, 8 puntos adicionales en el 2025, con lo cual los materiales en ese periodo de tiempo crecieron 76 puntos por debajo de la inflación. Pero si nos vamos un poquito más para atrás, al 2023, en el 2023 el CAC de materiales fue de 302 y la inflación de 212. Hubo 90 puntos de diferencia. Con lo cual, lo que me preguntan muchas veces, Cristian, ¿van a bajar, van a subir los costos de los materiales? Si nos guiamos por esto, por lo que pasó en los últimos 3 años, te diría que todavía hay 14 puntitos de eficiencia más, ¿sí? Pero lo que sí empezamos a ver es que está muy tensionada la ecuación económica en los fabricantes, ¿sí? Entonces empezamos a ver noticias como la de Acerbrac, por ejemplo, que ahora, digamos, tiene una parada de planta. Hay noticias similares, digamos, que pasaron hace un tiempito con Asindar, Cerro Negro y otros fabricantes que comienzan a estar bastante tensionados. Falta un poquito todavía para que el mercado se estabilice, ¿sí? Y en definitiva, aquellos productos que son importados guarden cierta paridad con el producto nacional
y los retailers nos podamos diferenciar por esto que les comentaba, por servicio, por calidad y por atención. Así que ese es nuestro rol principal. ¿Le puedo hacer una pregunta acá? Sí, obvio. ¿Escucha esto? Sí, sí, sí. Cuando escuchás que los desarrolladores estamos empezando a ir a China, ¿qué pensás? Le pregunté recién a Chris, ¿qué pasa cuando él escucha que los desarrolladores estamos viajando a China? ¿Qué sensación te da? Si ves una amenaza, si ves una competencia. No, lo vemos como algo complementario, Alan, realmente, porque de hecho hace muy poquito hubo una, digamos, en la exposición de Cantón, en la feria de Cantón, hubo un grupo bastante importante de desarrolladores que fueron junto con la CEDU, digamos, y ese fue el corolario, ¿no? Porque en definitiva, digamos, hubo mucho acercamiento previo o contacto de los desarrolladores con esta opción, ¿no? De traer materiales de China. En algunos casos, lógicamente, eso te puede generar la sensación de pérdida de un determinado mercado. Pero en otros casos también te genera la posibilidad, digamos, de abrir un mercado distinto o satisfacer otra necesidad, que le estamos buscando la vuelta por ese lado. ¿Pero cuál es? Lo que sucede muchas veces es que desarrolladores más pequeños o medianos no tienen la capacidad para emprender una misión comercial, para abrir un canal comercial, para entablar un diálogo directamente con un fabricante y hacer una importación por sus propios medios. O si lo hacen, hay muchos elementos o cabos sueltos con estructuras más pequeñas que tienen que ver con alguna rotura del supply chain, alguna demora en la provisión de materiales, algún problema de logística inversa, que es muy difícil de resolver, ¿sí? Y eficiencia en el sentido de conseguir los materiales y una serie de accesorios para esos materiales al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido es donde nosotros a los desarrolladores tal vez pequeños o medianos le podamos aportar valor ofreciendo ese mismo servicio, ¿sí? Y lógicamente aquellas desarrolladoras que por escala, por volumen, por equipo, que puedan desarrollar esta relación directa con fabricantes, digamos, chinos, la realidad es que nos va a ayudar a todos a que el valor converja más rápidamente, el costo converja más rápidamente. Con lo cual hay que buscarle la oportunidad a eso. Si quieren, miren, acá en pantalla tenemos, a ver si vamos pasando. Vamos, ahí está. ¿Crees que los precios de venta van a subir? Bueno, tenemos mayoría de que sí. ¿Está convencido el auditorio de que sí? Si suben, ¿cuánto crees que sea el aumento en los próximos 12 meses? La mayoría, el 10%, seguimos con el 20%, el 30% y uno solo se animó a más del 30%. Y después 7 que no van a subir los precios. ¿Crees que el mercado va a encontrar un equilibrio en los próximos meses? No. Violento este. ¿Qué impacto en los costos crees que puede tener las importaciones sobre el costo total? Bueno, hay un 29 que opinan que sí, que habrá un 10% de impacto. Un 20% dice 11 personas y después hay un 30% que dicen que no tiene impacto. Bueno, interesante también, ¿no? Las visiones. ¿Tenemos una más? No, ahí estamos. Bueno, interesante también para entender qué opinan, ¿no? Alan, ¿querés un poquito hacer un minuto, así no demoramos, lo que estás viendo vos? Mucho para hablar. Son momentos en donde están pasando muchas cosas, donde todavía no están claras algunas otras. Entonces, cuando haces una encuesta vas a ver muchas alteraciones. Primero me presento, yo soy Alan Moadev, soy desarrollador inmobiliario. Hoy tengo dos grupos, por un lado SEC Group y por otro lado Portland, con quien recientemente nos asociamos y nos fusionamos. Eso nos deja hoy en un segmento de elite, digo yo, con más de 300.000 metros en desarrollo, en distintos estadios de obra, en distintos proyectos, en distintas zonas, con lo cual un poco mi voz va a ser equilibrada y no voy a hablar únicamente de capital. La ventaja, entre otras, que nos da la fusión con Portland es que nos asociamos con una desarrolladora que tiene empresa constructora. Yo digo, en el mercado hay 3 tiers, 1, 2 y 3. La tier 1, Consultatio, Argencons, Portland, Cafif, cuando suele hacer edificios de oficinas, Chateau, que hace la marca Chateau, grupo de Groskopf, que está haciendo más cosas en Uruguay y en Estados Unidos. Y la verdad que el único desarrollador, digo, el Tier 1, hacen desarrollos de más de 30.000 metros, ¿no? Algunos de ellos cotizaban en bolsa, cotiza Consultatio, cotizaba TGLT.
que ya está haciendo cosas más afuera, y es el único Portland el que tiene empresa constructora propia. El resto tiene que salir a pelear, a subcontratar casi toda la obra. La ventaja que tiene Portland hoy es que domina cuando el costo de construcción tiene altibajos, como venimos viendo, que para mí mis números dicen que subió un 100% en dólares en un año, y que el precio de venta, hablamos con Fede el otro día, ayer, que subió solamente un 15%. Pero cuando haces doble clic en ese 15%, yo tengo plazas comerciales en los cuales subieron el 100%. ¿Por qué? Porque sigue habiendo más demanda que oferta. Ahora, cuando hago un proyecto en Palermo Soho, por poner un barrio, compito con otros 5 desarrollos en mi misma manzana. Entonces compito por precio, no por producto. Ahora, cuando me voy bajo el grano y tengo una de las mejores esquinas de bajo el grano, compito por producto, no por precio. Entonces, en momentos de situaciones macroeconómicas en donde hay muchas alteraciones con los valores, primero con los costos, segundo con la tierra y tercero con los precios de venta, que no se sabe cuánto van las cosas, ni cuánto el mercado está dispuesto a pagar por ellas. Cuando compro un nuevo lote digo, ¿para quién construyo? ¿Para el inversor? ¿Para el consumidor final? ¿Me sirve ir a China? ¿Me sirve resolverlo acá? No hay respuestas correctas. Yo creo que los ciclos económicos me doy cuenta que están cambiando muy rápidamente. Antes los ciclos cambiaban cada 4 años y los ciclos cambian cada 1 año. Entonces, pensemos que cuando compramos un lote, nosotros somos desarrollador 360, quiere decir que nos ocupamos desde la negociación del lote hasta la entrega de la llave del departamento. O sea, tenemos un sistema de postventa. En el medio pasamos por elegir estudio de arquitectura que va a ser el producto, poner el precio al producto, definir una estrategia comercial, elegir el broker que va a vender ese producto, hacer el marketing, hacer la obra, administración, gerenciamiento, dirección. Pasamos por un montón de estadios y tratamos de quedárnosla dentro de nuestra oficina para poder manejar mejor el control. ¿Cuál es nuestro nuevo chiche? Traer materiales de afuera. No es fácil, tenés que tener escala, comparto con Chris. Cuando haces una obra de 1.500, 2.000, 3.000 metros, 1, 2, no sé si amerita ir a China, entender el proceso, conseguir un despachante de aduana, negociar con los chinos, tener la guita para pagar y que te llegue el barco. No es tarea sencilla. Ahora, cuando tenés 300.000 metros en desarrollo, y preguntaban ahí, ¿en cuánto te ahorras el costo de construcción? Bueno, una parte importante, probablemente entre un 10 y un 15, me lo ahorro por tener empresa constructora propia, y otro 15%, 12, 18, depende del producto que estoy construyendo, me lo ahorro por tener una importadora. Entonces, si soy un 30% más competitivo que el mercado, en $2.000 de costo, hagan el cálculo. Yo me ahorro 300, 400 mangos sobre otro desarrollador. Entonces, o puedo vender un poquito más barato o puedo ganar más guita. O sea, es una ventaja importante. ¿Justifica ir a China por un 15%? Porque recordemos que el hormigón, albañilería, mampostería es un 50, 40, 60% de la obra. El 40% hay algo mano de obra que es difícil de bajar. O sea, me estoy ahorrando sobre un 30%, ¿un cuánto? Un 25%, porque traer algo de China acá contra alguien que me vende el mismo material, probablemente precio landed, como se dice cuánto sale puesto acá, no precio FOB, precio landed, probablemente sea un 25%, o sea, un 75% más barato. No sé si que vos, pero con alguien relacionado a vos. Ahora, sobre un 30%. Entonces, ¿el secreto está ahí? No. Pero en momentos en donde el margen de construcción golpea tanto, los márgenes de ganancia están golpeados, tengo que ser competitivo. El año pasado fue un año récord de venta para nosotros. ¿Por qué? Por la expectativa de que este año iba a ser espectacular. Este año no viene siendo espectacular, entonces se va corriendo el arco. Ahora están todos esperando que las elecciones den bien, vaya a saber qué es que dé bien. Pero que gane Milei, que gane cómodo Milei, que pueda tener más banca en el Senado para pasar rápido las leyes. Si todo eso pasa, ¿qué pasa? ¿Suben los precios un 30, un 20? Depende. No es parejo promedio en todos los barrios. Cada barrio habla su idioma. Hay barrios, como dije antes, que subió un 100%, hay barrios que no puedo subir el 15%. El promedio es el 15%. Entonces, si los costos de construcción suben un 100% en dólares en un año y el precio de venta solamente sube el 15%, estamos en problemas, muchachos. Porque los que hacen doble y simple frentes compiten por precio y no por producto. ¿A quién le van a comprar? Al que venda más barato. Y el que venda más barato va a llegar un momento que no va a ganar plata. Entonces, ¿qué va a pasar? O va a frenar un poquito el ritmo de obra, o no va a cumplir con los clientes. Y acordémonos que nosotros, la primera palabra que tenemos en la cabeza es confianza. Yo vendo pozos. ¿Qué vendo? Vendo un papelito de colores. Viene doña Rosa, me deja 150 lucas y se va con la promesa
de mi nueva responsabilidad que tengo sobre ella de entregar un departamento a tantos años que dice el boleto con ciertas calidades y terminaciones. Y si no cumplo, perdí. No construyo un metro cuadrado más. Entonces, me parece que ahora llegó el momento de volvernos muy eficientes, muy profesionales, de no regalar nada. Antes el margen tapaba todo. Total, subí la lista, se vende, subí la lista, se vende. ¿Quién te compra? Consumidor final, inversor, empresas. Hoy no. Hoy hay que salir a pelear la venta a capa y espada. Nosotros que estamos, yo estoy a cargo del área comercial. Soy psicólogo, soy arquitecto, soy ingeniero industrial, soy lo que se puedan imaginar en una hora de charla. ¿Ok? Porque la gente necesita seguridad. El 50% te lo depositan a la elección del lote más la obra que estás haciendo. El otro 50% te mira a los ojos y te dice, te lo pongo a vos, flaco. Entonces hay que inspirar confianza en estos momentos. Y termino con esto. Fíjense que un simple frente, antes de la suba del costo de construcción, voy un poquito para atrás. En la Expo de la Construcción, hace 6 meses, hice un estudio para entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de que en la Ciudad de Buenos Aires hay 4 millones de metros cuadrados en obra. Y el 80% o el 90% son edificios residenciales. Solamente el 20% son obras de más de 5.000 metros. O sea que, imagínense el universo de los que hacen simples y dobles frentes, ¿cómo les impacta esto? ¿Qué hacen? O la ponen ellos, o la ponen ustedes, o la ponemos nosotros y esperamos, con la expectativa de que crezca el valor de venta más rápido que tarde y poder defender un poquito nuestro margen de utilidad porque nadie quiere trabajar gratis. O, no sé, los créditos no vienen, los inversores extranjeros no vienen, vamos a ser sinceros. Hablábamos antes. ¿Tenés alguna consulta afuera? No. ¿Hay gente mirando a Argentina? Un montón. ¿Hay gente esperando que gane Milei para invertir acá? Puede ser. No dependo de ese mercado. ¿Hay mucha gente que blanqueó guita, que está trayendo la plata a tu oficina? Poca. Mucho menos de la que me imaginaba. No cuento con ese mercado. ¿Hay créditos hipotecarios, créditos intermedios para la obra? Pensé que iba a haber más. No cuento con ese mercado. ¿Y a quién carajo le vendo? Entonces, es un desafío saber para quién uno construye. ¿Para quién voy a hacer los 300.000 metros que tengo en desarrollo? Bueno, trato de entender el mercado al que apunto con cada bala para poder ver si hay una necesidad genuina de demanda habitacional de gente de clase alta que me puede comprar el departamento con la guita en el bolsillo. Y si no, estamos viendo un plan que lo llamamos Llave, que lo lanzó mi socio hace 1 hora con Laje, para los que vieron América hoy a la mañana, para poder financiarlo privadamente a 22 años. ¿Ok? Muy bueno. Espectacular. Muy bueno. Compré un lote. ¿Lanzo la obra ahora o espero? ¿Qué opinan? Empiezo yo, me pasa la pelota caliente. Dale. Estoy en esa discusión hoy con un proyecto. Yo lanzaría siempre. No esperaría. Ahora. ¿Lanzar para qué? ¿Juntar la plata para qué? Si es un canje, no. Voy a desgranar tu pregunta. Si es un canje y no tengo que poner la guita en la tierra, espero a marzo. Si tengo que poner la guita en la tierra, una parte, vendo ahora, hago un muy buen producto a prueba de balas, que sea eficiente, que sea distinto en la zona, y lo vendo ahora. Voy vendiendo por goteo, por necesidad para hechearme contra el pago de la tierra. Y hago un mega lanzamiento en esa ventanita que vamos a tener entre las elecciones y el 15 de diciembre, fuerte al mercado, si todo sale bien. Muy bien. ¿Cris? Depende mucho para mí, ¿no? Pero depende mucho de la ubicación del proyecto. Depende muchísimo de la ubicación del proyecto, porque en definitiva el costo de construcción es medianamente parejo en las distintas zonas, ¿no? O sea, construir un metro es el mismo valor en Vicente López, en Palermo y probablemente en Lugano, ¿no? Habrá algunas diferencias, pero que están más bien relacionadas al público al cual yo dirijo ese proyecto, ¿sí? Pero el costo de construcción de alguna forma es uniforme. Hay localidades, como lo que explicaba Alan recién, hay determinadas localidades que te aseguran un ticket más alto, hoy. Y al asegurarte un ticket más alto hoy, previendo que yo tal vez estoy de la parte positiva, que veo que el valor del metro cuadrado sí va a subir, y va a subir entre un 10 o un 15%. ¿Por qué no lanzarlo hoy y capturar todo ese hambre que va a tener luego el precio?
pero depende muchísimo de la ubicación. Más que nunca la ubicación va a ser clave para tomar la decisión o esperar un poquito. Si tengo la tierra en una zona menos favorecida, y capaz que espero hasta marzo. Si tengo la tierra en una muy buena zona, hago un muy buen proyecto y lo salgo a vender ahora, digamos. Y lo que no vendí, digamos, de alguna forma, digamos, el recupero del valor de metro cuadrado me va a ayudar luego, digamos, a generar, digamos, una rentabilidad mejor. Perdón, puede ser un error salir a vender más de lo que necesito en un momento en donde, como dijimos todos, para mí va a subir un 20% los precios. Entonces, nos vamos a arrepentir haber vendido de más en menos de un año. Claro. Vendamos lo que necesitamos vender. No vendamos de más porque va a pasar esto que dice Cris. Va a subir el valor, probablemente. Es más probable que menos probable que suba el valor. Entonces, me voy a arrepentir seguramente en marzo de haber vendido de más. Como me pasó este año de toda la venta que hice el año pasado. Me arrepentí de muchas ventas. La buena noticia es que mi cliente ganó plata. ¿Está bien? Esa es la buena noticia, que va a volver a comprar y está contento. Sí, sí. Fede, ¿cómo sale de los números esta contestación? No, yo me quedé pensando en... Uy, está un poco fuerte. No, ¿está bien ahí? Si no te cambio, espera, si quieres apagarlo. Dale. ¿Yo me pago? Sí, apágalo. Hola, hola. Hola, hola. No. Bueno, hablo más fuerte entonces. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Pará. Ahora sí, bueno. Y bueno, veremos. Apaga el tuyo. Ahí va, Chris. ¿Era eso? Ahí está. Bueno, no sé. No, me quedé pensando en la encuesta y en esto que decían recién. Cuando uno ve la encuesta, voy a usar la encuesta como para responder esto. La mayoría decía que los precios iban a subir, pero después cuando decís cuánto, no sé, 15% promedio, la mayoría era entre 10 y 20, digámosle 15. Digo, porque después obviamente nadie sabe lo que va a pasar, pero sí es importante lo que creemos que va a pasar. Después, ¿van a bajar los costos por las importaciones? 20% era entre 10 y 20%. Nosotros nos pusimos en un momento, a mí el tema de los costos, las importaciones, un poco en un momento me obsesionó, porque veía que estaba todo el sector mío muy tirado de cabeza a esa expectativa, y yo no la entendía muy bien. Por la cuenta un poco que hacía Alan, como empezás a desgranar el costo, y no tenés tanto margen. Entonces agarramos todas las metodologías de costo de construcción que hay, desde, no sé, el Instituto de Córdoba, el Instituto de Mendoza, el INDEC, Camarco, la Clarín Arquitectura, yo qué sé, y empezamos como rubro por rubro, bueno, ¿esto es importable o no? Tiki, 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 uno. Dijimos, bueno, empezamos a armar, obviamente no tengo idea qué va a pasar, pero dijimos, bueno, no sé, supongamos que por las importaciones baja de un sablazo el 20% del rubro entero. O sea, no que el importador consigue 20% de rebaja, sino que esa rebaja hace que el rubro entero baje 20%, lo cual es un montón. Y nos daba que el costo total puede bajar 10%. O sea, aún con una rebaja de todo lo importable bajando 20%, le pega al costo total 10%. Por cómo impact era entre 7 y 2, no importa. 10%, ¿no? Entonces, el año pasado los costos se duplicaron y los costos subieron 15. Y este año los costos, ponele que suban 15 de vuelta y los precios suban 15 y los costos bajen 10. Sigo teniendo una brecha tremenda en eso. Y esto va a, el sector encontró un equilibrio y capaz no, todavía. Entonces, hoy equilibrio no hay, con lo cual tomar decisiones de largo plazo es difícil. Por otro lado, hay que trabajar, con lo cual uno no puede estar esperando proyectos toda la vida. Entonces, creo que, yendo a la respuesta, ¿cuál es la sugerencia? Yo creo que depende de la espalda que cada uno tenga también. Digo, más allá del proyecto en sí, es el proyecto a mediano plazo, ¿lo puedo bancar porque apuesto a una mejora? Bueno, si no podés, la respuesta ya está. Ya se contestó sola la pregunta. Ahora, si podés, creo que ya después empieza la estrategia financiera de eso. Vas a prevender y empezás a comprometerte con el resto, o sea, vas a descargar riesgo en los compradores o vas a buscar algún financiamiento, o sea, vas a vender parte del proyecto o vas a endeudarte para hacer el proyecto.
No es lo mismo eso. De un lado estás fijando un costo financiero, del otro lado estás cediendo parte de la renta. No todo el mundo puede conseguir un financiamiento y sí es más fácil conseguir venta, ¿no? Bueno, creo que obviamente es más complejo, pero más allá de lo obvio, creo que si pudiera hoy salir a conseguir algo de deuda más que prevenderlo, lo haría, buscaría más deuda en ese sentido. Hoy hay muchas ganas de financiar, me parece. Nosotros estamos teniendo muchas consultas de gente que quiere meterse en proyectos de economía real, porque obviamente hay una expectativa de que acá un par de años, varios, haya un quiebre, o sea, haya un quiebre positivo, ¿no? Obviamente es una expectativa que en un mes tiene una primera pausa con las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en 2 o 3 meses tiene otra con las nacionales, y aún así, hace 8 años hubo una excelente elección de un gobierno nacional, sin meterme en la discusión política, pero afín, si se quiere, en el grueso, y después se fue, o sea, hubo una reversión total. Entonces creo que falta todavía para que esté allanado el camino a largo plazo, pero creo que en el corto yo avanzaría siendo muy prudente y muy preciso en cómo financiarlo, o sea, en cómo fondearlo, mejor dicho, si financiado, con preventa, etc. Pero creo que hay una pregunta anterior que es si puedo o no esperarlo. Le pregunto al público, compraron un lote, ¿empiezan la obra? Sí, levanta la mano. Es una decisión. Tengo el lote. ¿Empiezo la obra o no empiezo la obra? Ok. Bien, y vuelvo al panel ahora. Le preguntaría Sí. allá al contador, al doctor Suaya, que me gustaría su respuesta. A ver ¿por qué empezaría la obra? Que él es una persona más técnica. Para mí financiero. Para mí es un tema financiero. Uno tiene una inversión hecha en un lote y yo considero que los costos no van a bajar tanto en el mediano plazo y tener la plata parada para los inversores me parece que no tiene mucho sentido hoy en día. El precio de venta puede subir, va a depender también cómo se tiene que financiar para hacer la obra, obviamente. Si uno no tiene la capacidad financiera para empezar la obra, no tiene la posibilidad porque quizás la venta no lo acompaña. Ahora, si uno tiene la capacidad financiera, tiene un proyecto, una ubicación, una location que le dé capacidad de preventa, yo no tengo duda que yo empezaría la obra. Ok, queda claro que location es location. Hay otra pregunta que debería estar metida en esta, que es las aprobaciones municipales. Porque compré el lote, muy bien. No, con condiciones de ya empezarlo, digamos. Con el derecho Sí, con todo pago, ya, con el proyecto línea aprobado. de salida para empezar, ya está. ¿Sí? Ahora, profundizo un poquito más. ¿Sí? Decidimos empezar la obra. ¿La hago a toda máquina o la hago despacito, como decía Luis Fonsi, para tratar de capturar la baja de los costos a futuro? Te la respondo yo, si querés. Claro. Lo que me pasa, digamos, en el 99% de los casos es que el arranque de obra va despacito para ir acompañando, en definitiva, no la baja, sino la retracción de los precios de los materiales comparados contra la inflación. Porque no es que bajan, ¿sí? Sino que lo que se produce es que evolucionan menos que la inflación, con lo cual a largo plazo, digamos, se van acomodando. O estamos especulando con que el billete va a pegar un salto y exacto. Psicológicamente vamos a... Estamos a la espera, tal cual, entonces muchos desarrolladores están a la espera de encontrar el momento justo para hacer una compra. Lo que pasa, les diría, en el 95% de los casos es eso. Concretamente en el 2023 la mayoría de las provisiones para las obras era mediante un acopio, era mediante un servicio en el cual se almacenaba el material y luego se entregaba a medida que la obra iba avanzando. Ahora es absolutamente excepcional. Les diría que no pasa del 5% de los casos. Y es simplemente en el caso de cuando un desarrollador hizo una venta puntual por el cual consigue para esa operación comprar algún material puntual a un valor más conveniente. Y es solamente en esos casos, con lo cual lo que predomina en el 95% es la compra según
vaya evolucionando la obra. Y con plazos cortísimos. O sea, esto es, me llaman hoy y, Cristian, necesito este material mañana. Mañana, pasado mañana. Bueno, ok, dale. Digamos, eso es lo que está pasando y me imagino que es lo que va a seguir predominando por lo menos hasta que los materiales se estabilicen, ¿sí? Que esto que hablábamos al principio. Yo veo para eso un plazo de entre 6 y 12 meses, con lo cual va a seguir pasando esto. Las vamos a hacer por goteo las obras. Alan, ¿cómo hago para vender un departamento de pozo que tiene prácticamente el mismo valor que uno terminado hoy? Es el desafío. Es el desafío de vender lo nuevo en obra versus lo nuevo con entrega inmediata. Yo estoy viendo mi lista de precios y básicamente hay una diferencia del 10%. Entonces, me tengo que inclinar a un tema de capacidad de pago. El que tiene la guita para comprarse 2 ambientes, 250 lucas, y el que no tiene la plata, pero tiene un flujo o algún pariente o algún tipo de especulación de su situación financiera en donde puede juntar esa guita en 36 meses. Entonces, obviamente va a haber una depuración. Lo venimos viendo del usado. Hablas con todos los brokers y te dicen que está siendo el año del usado. Los créditos hipotecarios fueron los protagonistas de que empezaron a empujar un poco ese segmento. Lo que estuvo bien, a buen precio, se vendió. Y después hubo el que todavía no vendió, revalorizó su activo y subió los precios. Entonces empezó a cortar la brecha con el pozo. O sea, la brecha todavía sigue alta, pero se está cortando. También se está achicando el stock. Entonces, va a llegar un momento, si todo sale como viene saliendo, que a mediados del año que viene no va a haber stock terminado a buen precio. Entonces, la demanda se va a inclinar o al terminado con entrega inmediata para el que tiene capacidad de pago o al pozo. Entonces, va a ser una depuración de precios que viene pasando desde el principio de este año y que seguramente va a llevar sus 12, 18 meses. Perfecto. Sí, acá. No preguntes cosas que no te puedo contestar. Perdón. Como desarrollista, al señor del corralón, ¿no? Bien. ¿Qué está pasando que los corralones, las casas sanitarias, etcétera, etcétera, juegan con los precios? A ver. Y lo digo esto, ¿y qué pasa con los demás desarrollistas que están acá? Si es que están comprando al corralón o ya empezaban a comprar directamente a la fábrica, que hoy las fábricas permiten comprar. Y lo digo por un caso puntual con Asindar. Asindar me pasa un presupuesto en junio de un valor del hierro. En junio hasta hoy hubo un aumento del dólar. ¿Te pasó a vos directo o Directo, por medio de un distribuidor? a mí. Directo. Yo, hablo, ¿Vos le solés comprar directo? hablo por mí. Esto lo hablo por mí. ¿Pero le solés comprar directo? Porque no es fácil comprar directo. Nunca así, compré ¿no? directo a Sindar. Quiero terminar la oración. Cada vez que le pido precio a Sindar, porque tengo un contacto, se lo paso a mis amigos, corralones, porque tengo ya 30 años trabajando, no un día, y le digo, ¿me mejorás el precio? Y siempre me lo mejoraron en negro, no en blanco, ¿sí? Ya que mi capacidad financiera en blanco es nula. Esta vez me dice, uy, aumentó el dólar, se fue el precio al diablo, me dice. No te puedo respetar el precio, te tengo que aumentar más o menos entre un 10 y un 15%. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el dólar? Si cuando el dólar quedó, subieron, bla, bla, bla. Corralón hablo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos. Llamo a Sidner, le digo, ¿me puedes actualizar el precio? No solamente a Sidner me igualó el precio de junio, que me hizo una bonificación del 4,7%. Y compré 150 millones de pesos de hierro en Hacienda. Lo hablo a mi corralón y me dice, no puede ser, ¿me podés pasar la factura? ¿Querés que yo te pase la factura? Sí, porque mi vendedor, que yo tengo hace 10, no me hizo eso que te hizo a vos. Eso ocurrió con el ladrillo Tergopor, eso ocurrió con la casa sanitaria que le compro directamente a un importador de grifería, eso ocurrió con la arena. ¿Por qué la arena que sale del puerto, 15.000 pesos, el corredor la vende el doble? La mayoría. Porque, a ver... Pregunta si se puede responder. Mira, te comento. Es
La política comercial, digamos, de cada empresa, o en este caso, digamos, de cada corralón, depende de alguna forma un poco de su idiosincrasia, de su cultura y de cómo, digamos, ataca al mercado en cada caso, ¿no? En particular, nosotros como compañía no somos específicamente corralón, sino, digamos, tratamos de cubrir desde el inicio de la obra hasta el final. Por ahí la mirada es un poco distinta. Lo que sí sucede, esto que vos comentás, de que nosotros trabajamos o operamos como reseller, tenemos que operar sí o sí con márgenes realmente muy bajos. ¿Por qué? Porque no es que competimos contra otros retailers, nosotros competimos contra los fabricantes, que venden en muchos casos en forma directa, competimos contra los importadores, que en definitiva traen mercadería que le venden a los desarrolladores, específica, pero la traen y a costos diferenciales muy buenos, y competimos contra otros retailers, inclusive contra empresas de nicho, ¿sí? Porque hay empresas que se dedican a algo puntual, en lo cual logran ser muy eficientes. Con lo cual vos tenés que tener márgenes ajustadísimos, ¿sí? Porque es verdad que competís contra los fabricantes, contra otros resellers, contra importadores y contra empresas de nicho. Entonces, en los integradores es menos frecuente que esto pase, ¿sí? No así en los corralones, que están de alguna forma, en algunos casos, muy ajustados, muy tensionados en cuanto a costos, y te sorprenden ver operaciones como estas en las cuales, digamos, encontrás, digamos, una diferencia, un desvío bastante significativo, ¿sí? Pasa, digamos, no significa que sea una política uniforme, ¿sí? Pero pasan en determinados casos. Las empresas que integramos muchos proveedores, no lo hacemos porque naturalmente tenemos tanta competencia que los márgenes son realmente bajos. Nos tenemos que diferenciar por el servicio, y claramente por el servicio. Siguiendo con lo que te preguntó él, el hecho de que a Sindar le venda directo a él, cuando siempre tuvo una política muy fuerte y muy estricta durante muchos años de solamente venderle a sus distribuidores, por así decirlo, o a las personas que le consumían de un mínimo para arriba, que eran, según lo que tengo entendido yo, muy pocas. ¿Es el contexto lo que ahora hace que se olviden de sus distribuidores y la necesidad de venta? Sucede con frecuencia y tiene que ver con la necesidad de venta que tienen en muchos casos los propios fabricantes, con lo cual están realmente en una situación comprometida. De hecho, lo que les comentaba al principio, ¿no? Con Aceros Bragado, lo que les comentaba, lo que ha sucedido con Ferrum, con FB, con Cerro Negro. Hay una serie de empresas, Ilva, hay una serie de empresas que están atravesando dificultades económicas. Cuando eso pasa, es frecuente que los fabricantes comiencen, digamos, en definitiva, a vender en forma directa. No lo podemos evitar como retailers, no lo vamos a poder evitar, más allá de que nos quejemos ante la situación. Lo que sí tenemos que hacer es diversificar, buscar nichos, ofrecer un catálogo más amplio y diferenciarnos por servicio. Porque eso va a seguir pasando hasta tanto el fabricante salga de la situación de desesperación, si querés, digamos, en la cual está ahora. ¿Qué tal? Buen día. Soy Adrián Puente de Idero. Te quería completar algo de información. Trabajé 25 años en Asindar. Y esto no tiene que ver solo con un tema de demanda. Más allá de eso, en los 25 años que estuve, hubo menos paradas de planta que las que hubo en estos últimos 3 años, por un tema de falta de demanda. Además de un tema de política, no solo Hacienda, sino la mayoría de las usinas tienen hoy una política de atacar los focos de importación. Entonces, lo que hacen es, tienen un precio que le venden a un distribuidor y tienen un precio más elevado al que le venden a un usuario final o a una constructora. Pero, ¿qué pasa? Porque ese precio lo tienen que dejar para que el distribuidor pueda atender a los canales y tener una rentabilidad y poder mantener un stock y funcionar y que no se te fundan tus principales clientes, que es tu línea de distribución. Claro. Pero ¿qué pasa? Donde hay un foco de importación, donde hay sobre todo un volumen, o sea, cuando hay una obra, en este caso eran, no sé, $100.000, pero si el volumen es cercano al $250.000, que es un lote donde se puede importar, ahí tienen que hacer una acción y ya no importa si es el mismo precio que al corralón o cualquiera. Toman una acción para evitar la importación. Calculan el import parity, se ponen 5 o 7% arriba y tratan de neutralizar eso, en muchos casos en conjunto con sus distribuidores, para evitar eso.
Esa estrategia en realidad la tienen prácticamente todas las plantas, que encima están al límite de paradas excesivas. Eso es parte de lo que está bajando. La baja no va a ser solamente por un tema de los que importen, sino por todos los que tengan el potencial de importar, y que eso va a llevar a una baja del orden de él, como bien decían, no va a ser superior al 10 al 15, que es lo que termina pasando. Ahora, fijémonos, ¿cómo andas, Adri? Hace mucho no te veo. No, la verdad que fijémonos la fragilidad que tiene este país, ¿no? Que empresas de las que nombró Cris están subsistiendo, están sobreviviendo. Empresas que históricamente daban mucha plata de ganancia, hoy están por presentarse en breve en convocatoria, como estoy empezando a escuchar. Entonces, fíjense que hace 2 años, 3 años, nunca hablamos de costos. Hablamos de la venta, del margen. Y hoy estamos hablando de costos, de eficiencia, de profesionalismo. Estamos cambiando el lenguaje en 2 años. Y eso es un poco lo que en mi tarea comercial, la venta va por un carril y la contratación va por otro. Hay que ser tan bueno vendiendo como contratando. Ahí, perdón, agrego algo, creo que toda esta conversación que están teniendo, bien específica y bien de nicho, o bien del sector, refleja como la tensión que está generando el actual esquema, porque en parte lo que estamos hablando es, ahora estamos hablando de costos, o sea, los costos subieron, ok, pero también lo que pasó es que el dólar de referencia cayó. O sea, antes medíamos un dólar con una brecha de, no sé, terminó siendo 150, 100 y pico, y ahora es 0. Entonces, el solo efecto de la reducción de la brecha hizo aumentar los costos. Entonces, también hay cosas que ya van a estar medio estables. Ahora, y el esquema económico actual, de por sí, y de vuelta, toda la discusión esta es en márgenes. Es el costo sube o baja 10%, el de los precios suben o bajan 10%, pero lo estructural cambió. Y esa estructura que cambió es lo que hace que todo el eslabón de materiales tenga que repensarse. Y obviamente no es lo mismo un productor de materiales que hay un comercializador de materiales. Obviamente es muy diferente, pero todos tienen que empezar a jugar diferente, con la salvedad de que encima esto puede durar 6 meses más. Y listo. Esto puede durar 5 años más o puede durar 45 años más. No lo sabemos. Entonces, estamos en un momento en el que hay un montón de decisiones de mediano plazo que se están tomando con certidumbre nula, e insisto con esto, elecciones el mes que viene, 2 elecciones en 3 meses, que no determinan nada. Pero obviamente en el medio hay que repensar muchos sectores. Por eso creo, y vuelvo con esto, para mí es algo que por lo menos a mí me alinea mucho, para mí la cadena inmobiliaria, la cadena de la construcción, es una de las que más transformaciones va a tener que hacer. Primero, porque era una de las también más precarias en términos de funcionamiento, sin financiamiento, generalmente de manera informal, sin acceso a importaciones, sin financiamiento en casi ninguna parte de la cadena. Entonces, lo que viene es buenísimo, posiblemente, pues trabajar con financiamiento y sin brecha es mejor que trabajar con brecha y sin financiamiento, pero obliga a repensar y a apostar a ver cuánto quiero meterme de lleno en ese nuevo escenario. Y en la apuesta, por apostar no me refiero a si me gusta o no el nuevo escenario, es apuesto a si se va a dar o no. Por eso también creo que toda esta discusión es como, medio de nadie, estamos todos como, bueno, ni idea. Y esa ni idea y esta como incertidumbre es complicada también, hay que manejarla, hay que transitarla, y creo que nada, marca un poco esta sensación que estamos teniendo, que básicamente nadie está teniendo respuesta para nada. Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Mariano de Full Lock Systems, soy importador y bueno, lo que acá están comentando obviamente me pega. Son una empresa de 29 años, lo nuestro acá no se produce y la verdad que apostamos tanto a la industria como los desarrolladores, los arquitectos o los ingenieros. La verdad que no entiendo todavía el desarrollista que ve al proveedor como alguien al que tiene que destruir y sacarle plata. Cuando creo que es todo lo contrario. Creo que hay que apoyarse y hablar y dialogar más. Che, no te puedo pagar. Che, no tengo crédito. Che, tengo que hacer 30.000 metros y ahora no sé cuál es el precio en el próximo. Creo que va a ir a 20. ¿Te jugás conmigo?
porque recién estaban hablando, yo hace muy poquito, Gaby estuvo en la 10ª edición de La Nación Más, y por ejemplo, vos también estuviste, me acuerdo, creo que estuvieron todos ustedes, y había grandes jugadores que no hablaban del 15% ni del 10%, hablaban del 4%, que finalmente era el 4%. Dentro de ellos, por ejemplo, estaba B&B, que se dedica a hacer un montón de desarrollos, pero muy al borde con los costos. Dijo, yo no voy afuera, porque yo después le tengo que dar servicio de postventa, tengo que asegurar eso, y lo que se rompe, ¿quién me lo arregla? Y que entonces tengo que comprar un 10% más para lo que se rompe, y los colocadores saben colocar este nuevo tipo de tecnología. Entonces resulta que, no por discriminar, pero generalmente hay muy buenos trabajadores paraguayos. Digo, que el paraguayo termina haciendo todo, sabe de todo, el tiempo que termina en aprender, digamos. Y a veces un proveedor, que digámoslo, entre un 50 y un 70% somos todos importadores porque acá no se produce todo, no somos Brasil, no somos San Pablo. Entonces, en definitiva, ¿el proveedor es un número? Ojo, cuidado, porque es el que te ayuda. Porque tenés que entregar y no llegás, y estás comprometido legalmente. Entonces, ojo, no veamos al proveedor como un número, porque además, si nosotros le vendemos al target alto, que vos estás muy en... Te hablo bastante a vos. Le vendés a un target muy alto, que no es Doña Rosa, que hace los números, que está globalizada, y que sabe que hay otro que vende en la misma zona a $100 menos, le compra a la desarrolladora que no conoce a nadie por $100 menos. No lo sé, creo que no. Entonces no es tanto número. Si es un producto terminado, probablemente sí. Creo... Si no, probablemente no. Ok, pero sí agarro cosas interesantes, como ser lo diferente atrae. Ok, hagamos algo diferente. Me gusta tu postura, te puedo ir devolviendo. Vayamos... Sí. Todo lo Por que supuesto. decís es muy cierto. La verdad que es muy cierto. Cris al principio de su charla dijo que se insumen en una obra 2.000 a 3.000 ítems. Y si decimos que el 50 o el 60% es, como hablamos antes, hormigón, mampostería, albañilería, o sea, estoy viendo, eso no se importa. No se importa la arena, no se importa el cemento, no se importa el ladrillo, no se importa el hormigón. ¿Qué puede importar para ser más competitivo? Pisos, griferías, sanitarios, algún wall panel para vestir algo, algún accesorio de no sé qué, algún accesorio de cocina, el mármol, en el caso de que el producto es super high-end y que requiere un mármol interesante. Pues la climatización la soluciono acá. Entonces estamos hablando de muy pocos ítems dentro de lo que representa la obra, en donde trato de ser un poquito más competitivo y traerlo de afuera. La mano de obra es la mano de obra. Va a poner el mismo piso, el mismo revestimiento. Y la mano de obra, lamentablemente, por las condiciones argentinas, la fuimos perdiendo, la buena mano de obra extranjera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ahora que los salarios, y ahora me voy a parar en un tema, los salarios que están un poquito más competitivos, volvieron a traer al extranjero a que vuelva a querer laburar acá, para que le rinda laburar acá y le gire la guita que necesita girar a su familia que está afuera. Entonces, no la mayor parte de lo que decís es muy cierta. Cuando yo te contesto, no es un tema de enemigo o amigo, somos todos aliados en esto. Y a todos ojalá nos pueda ir bien. Ahora, cuando hablamos de márgenes y hablamos de la utilidad y hablamos de que el valor de venta no es convalidado por el mercado porque los costos están subiendo, hay que volverse competitivos. Entonces yo tengo que solucionar mi obra de la mejor manera, más allá de gritos, peleas, amenazas, extorsiones o lo que cada uno considera que en su negociación tiene que ser. Me parece que sí, tenemos que jugar el mismo partido. Lo que pasa es que nadie acompaña en momentos en donde, o digo en términos generales, nadie acompaña. ¿Por qué? Pues llama a él a Sindar y le vende. Porque a Sindar tiene que ver sus números. Y si no, cierra su fábrica. No nos olvidemos que estamos en un muy mal contexto de venta y estamos en un peor contexto de cargas sociales, de impuestos, de salario. Recién Mosqui, 5 minutos antes de entrar con Laje, me dice, che, me acaba de llegar un mail con las cargas sociales de la estructura. Digo, ¿qué estás viendo esto así a 5 minutos de hablar con Laje? Bueno, boludo, mirá el número. Entonces, vemos que los salarios, que eran 300, hoy son 1.800. Vemos que hubo una reducción de venta del 50% en términos generales y vemos que cargas sociales, salarios, luz, oficina, impuestos, suben un 100%. Entonces, estamos frente a dos problemas, consumo y gasto. El consumo se soluciona
por el mercado. Es así. Yo Entonces, yo desde mi área, y sin hablar de mi producto, fíjate, que es muy, muy especializado, la verdad que lo que invito siempre es a dialogar y decir de verdaderamente cuáles son las piedras del zapato. Creo que vas a encontrar muchas más soluciones que dificultades. Y si no la encontrás, ya sabés, porque el mundo es globalizado y tenés dónde ir a encontrar, y tenés la información dónde ir a encontrarla. Te agrego algo. Está prendido, ¿no? Sí. A lo que comentábamos recién. Recién decía Federico que es un momento de incertidumbre, ¿no? Perfecto. Pero hay ciertas cosas en las cuales sí tenemos certidumbre y sabemos que no nos podemos equivocar. Me puede no gustar que un fabricante venda en forma directa por este contexto, por el apremio, por lo que sea, pero no lo puedo evitar. Me puede incomodar o tal vez encender una luz de alerta que la cantidad de material que se importa o que determinados desarrolladores que lo logran hacer importen y con éxito los productos, pero no lo puedo impedir, no puedo traccionar contra eso e inclusive me parece lógico. Con lo cual, contra eso no puedo trabajar. Pero sí sé que no te puedes equivocar en determinadas cosas. No te puedes equivocar en el servicio, no te puedes equivocar en la atención comercial, en el mensaje que le das a un cliente, porque el corralón no te dio un buen mensaje y no te hizo una buena comunicación comercial. No te puedes equivocar en el asesoramiento, en eso no te puedes equivocar. Así como el desarrollador no se puede equivocar en la elección de la tierra. Seguro que no. Y eso Alan sabe muchísimo. O sea, no te puedes equivocar en la elección de la tierra y en cómo la vas a vender, ¿sí? Después, las cosas en determinado momento se van a terminar acomodando, pero eso realmente es core al negocio. Y tenés que tener de alguna forma la tolerancia o la disposición para trabajar en este contexto hasta que se acomode un poquito. Las cosas que sí, sobre las cuales sí tenés certidumbre. Si tu producto es bueno, Adrián, bárbaro. En determinado momento la demanda te va a acompañar. Adrián, perdón. La demanda te va a acompañar de vuelta. Quería decirle algo, no me acuerdo el nombre del señor, el respeto. Cristian. No, el que está. Alan. No, el proveedor. Ay, Adrián. Mariano. Siempre hay un respeto. No sé si cuando dije anteriormente que Hacienda me vendía, lo primero que hice fue llamar a mi corredor y decir, ¿me igualás el precio? Yo siempre le doy la oportunidad a mi proveedor, que es mi amigo, el que me acompaña, ¿sí? Siempre hago eso. Y él me dice, no puedo. Y yo siempre le digo, ese es el respeto. Igual a igual le compro a mi proveedor, porque a mi proveedor le digo, mandame 2 bolsas de cemento y me las manda, ¿sí? Por eso hace 30 años que estoy con los mismos. Pero ¿qué pasa con el tema que escuché, de FB, de Piazza? Hoy un producto de FB vale 1,5 millones de pesos. Y el mismo chino cuesta 300. ¿Sí? Y hoy compré, que estoy terminando un edificio, todo producto de Piazza, no me acuerdo el nombre ahora, el más caro, el Pagoda, que me salió, se lo compré a un importador, no lo importé yo. Imagínate que él también tiene margen, ¿no? Lo pagué 300. Llamé a Piazza, porque son amigos, le digo, che, van a tener que hacer algo porque los chinos le van a inundar, es el mismo, ¿eh? Te muestro la foto, claro, ellos también lo traen de China, lo fabrican acá, Piazza, pero va a tener que cerrar si no bajan los precios. Hoy un producto, el Capea cuesta 800, no me acuerdo el precio ahora, no lo tengo en mente, contra un producto chino, lindo, hermoso, que vos lo ves, 300.000, y es cerámica, no es algo del otro mundo, pero el respeto siempre está. Creo que todos los desarrollistas tenemos respeto por nuestros proveedores, pero si los números no dan, me parece a mí. Eso es lo que vemos los desarrolladores, Mariano. En el caso de, digamos, cualquiera de nosotros, en estos ítems hay tanta diferencia que vos decís, lo que decía B&B, que son amigos míos, los dos hermanos. Sí, está buenísimo solucionarlo acá. ¿Qué mejor? Hablo con vos directo, venís a la oficina, tomamos café, el chino, tengo que hablar con el traductor, tengo que hablar con un despachante, tengo que hablar con alguien, con un broker, es un quilombo. Ahora, hubo que arremangarse y salir a barajar porque los números no daban.
Ahora, si el valor de venta es convalidado por el mercado, y bueno, volvamos al año 2017, cuando vendíamos a valores históricos. Ya no es más esa Argentina. Sí, y es verdad lo que vos comentaste. Hay determinados fabricantes donde el gap, la diferencia, es muy grande. De hecho, por eso, históricamente nosotros trabajábamos con marcas que son las 2 o 3 marcas referentes del mercado y lo estamos ampliando con productos, digamos, de origen importado, porque pasa eso. Y lo que te termina pasando es que podés, al mismo valor de un producto nacional básico o de entrada de gama, podés poner un producto aspiracional, con el cual luego, cuando vos entregas la propiedad, tiene otro valor. Porque el valor percibido por parte del cliente es, che, mirá qué buenas bachas de cocina, qué buena grifería, qué buenos productos tiene. La verdad que el cliente no se va a andar fijando si el producto es nacional, importado, no, y no le interesa tampoco. Le agrego un minuto algo. O sea, hay productos, como dijiste antes, o hay proyectos, mejor dicho, donde no puedo poner un producto chino. Cuando vendés a 5, 6, 7 lucas el metro, necesariamente tengo que jugar con ciertas marcas porque el cliente quiere ver la grifería Hansgrohe traída de Alemania, o el cerramiento de piso a techo Yuko, o así te puedo nombrar todo. Ahora, cuando vas al producto, donde competís, como hablábamos antes, un poquito más por precio que por producto, y hay un ahorro significativo en un montón de ítems, tenés que darle eso. ¿Hay postventa? Hay un montón de preguntas sin saber la respuesta. ¿Cuántas veces me va a romper esa grifería china? No lo sé. ¿Tengo que traer de más? Definitivamente. O sea, estamos haciendo esa aventura para un producto que se banca ese producto. ¿Está bien? Cambiando un poco de tema, Fede, ¿cómo ves dólar? ¿Cómo ves la inflación? ¿Cómo ves la tasa de interés? Bueno, yo recién pensaba, toda esta discusión sobre costos, pero en realidad acá lo que importa es si hay alguien que convalida todo esto. Porque si no, es todo teoría esto. Entonces, antes de ir a eso, o cierro con eso, en las o sea, el precio subió de vuelta, no sé, 15%, no me importa, y las operaciones, o sea, las operaciones inmobiliarias en Provincia de Buenos Aires, en Capital, en Córdoba, ustedes quieran, crecieron 50, 60, 70%. Y ya estamos en niveles, no récord, pero muy buenos. O sea, se puede crecer un poquito más. Entonces, a mí cuando se da toda esta discusión de costos, o mismo cuando empezamos a hablar con Gabriel del panel, él me decía, ¿bajan los costos o suben los precios? Yo le decía, che, ¿y si no pasa ninguna? ¿Qué hacemos? O sea, y si nos quedamos acá, ¿qué pasa? Porque, otra cosa más, digo, las operaciones empiezan a crecer. El colegio escribano publica todos los meses las escrituras y salen todos eufóricos. Ahora, cuando uno desgrana ese dato, las escrituras sin hipoteca están en mayo cayeron, en junio crecieron un poquito, pero ya vienen como medio planchadas. Y el crecimiento viene por el crédito ahora. Entonces, ¿hay demanda para convalidar estos precios de ahora? Sí, pero está traccionando cada vez menos. El crédito hace un año se daba a tasas, o sea, UVA, con tasas del 5 y pico %. Hoy, salvo el Nación, que tiene una tasa del 4,5%, es una tasa muy atractiva, y que no sé cuánto va a durar, no creo que dure mucho más. No creo que después las elecciones siga y posiblemente deje de seguir antes de las elecciones esa tasa. Hoy un crédito hipotecario tiene una tasa del 10%, 8, 9, 10, no importa, pero para redondear, ¿no? No hay mucha demanda. Más el UVA. No, por eso, UVA con esa tasa de interés. Cada punto de tasa de interés, cada punto que sube la tasa de interés, lo obliga al flaco que quiere sacar un crédito a que presente 10% más de ingreso para comprar el mismo departamento o que le vaya a pedir a la tía. Entonces, la discusión tiene que ser vía costos, porque posiblemente vía precios no haya tanto margen. Y ahora ya no pasa tanto, pero hace un par de meses, en conversaciones de este estilo, más desde el sector desarrollador, que creo que dijiste vos al principio, está la de la expresión de deseo, estaba esto de los costos tienen que subir porque si no, no es rentable construir. Y yo hasta ahora nunca escuché a nadie. Yo laburo mucho con compradores también, con gente que quiere sacar un crédito. A mí nunca nadie me dijo, che, no, yo quiero pagar un poco más porque si no, no es rentable. Esa conversación no la tuve nunca hasta ahora. No existe esa conversación. Lo que sí creo, donde sí creo que hay una oportunidad
y por eso hablaba antes del financiamiento, donde sí creo que hay una oportunidad, es en empezar a meter financiamiento bancario y no bancario en el desarrollo. ¿Por qué digo esto? Apenas el proyecto está financiado, la conversación pasa a estar sobre la cuota y no sobre el valor del inmueble. Y hagan este ejercicio, un inmueble de, no sé, $100.000, tiene una cuota hoy de un crédito hipotecario de, no sé, depende del banco, pero más o menos 700.000 pesos. O sea, un crédito de $100.000 para una vivienda de $100.000 tiene una cuota de más o menos, depende del banco, bla, $700.000 pesos por mes, inicial. Si a la persona le decís, che, tu cuota no son 700, son 750.000, 770.000, posiblemente la persona te diga, ok, nada, hago un esfuerzo, pero la puedo pagar, ¿no? Ahora, la persona no se dio cuenta, acaba de convalidar un aumento del inmueble del 10%. O sea, porque básicamente con eso permite comprar $110.000. Entonces, si hay un aumento de los precios, o mejor dicho, si la demanda convalida mayores precios, va a ser por el crédito, de acá en adelante. Lo sin crédito ya está en un techo, me parece. Creo que una gran muestra de eso fue el blanqueo. El blanqueo fue un lindo número, pero la verdad el mercado lo movió poquito. O sea, el impacto que tuvo en la intermediación, en el mercado de construcción, todavía menos. Entonces creo que hay que esperar al crédito de acá en adelante. Y hablando, y ahí linkeo con lo de tasa, inflación y dólar, hoy el dólar está, no sé, 1.340, más o menos, por ahí. Hace 70 días estaba a 1.100 y pico. Paréntesis, creo que hubo también una vorágine de salir a pensar en comercio exterior, extrapolando para los próximos años el dólar de 1.100. Como si el equilibrio fuera a ser el de 1.100 y pico, por ahí. Yo creo que esto está más cercano a un dólar de largo plazo, con lo cual las cuentas hay que hacerlas con los productos importados a este dólar, que ya es 15%, está 15% arriba. Entonces la ganancia competitiva es 15% menor. ¿No lo ves bajando del valor? En el largo plazo no. En el corto hasta las elecciones no. No creo. Y después de las elecciones, la pregunta del millón. No creo, o sea, creo que ya este es un valor bajo en términos históricos. El de 1.100 era muy bajo. Nosotros hacemos algo siempre que es mirar como momentos. Y todos los momentos en los que el dólar estaba parecido al de la salida del cepo eran los valores previos a algo. No sé, eran los valores de diciembre de 2015, de agosto de 2023, de la salida de la convertibilidad. Y era como, bueno, no sé, capaz no pasa nada ahora, pero siempre pasó algo. Y ahora estamos en un rango un poquito más lógico, obviamente supeditado a que se mantenga todo el marco equilibrado de equilibrio fiscal, equilibrio monetario, todo eso. Entonces, no, y sí creo que el dólar no va a subir más y que se haga el 1.300 y pico, ajustado por inflación. Obviamente, no sé, en un año no tengo idea, pero 1.300, o sea, estos niveles ajustados por inflación, en parte porque el gobierno está haciendo algo muy, muy potente en estas últimas semanas, de acá a las elecciones, que es meter un sablazo con las tasas de interés, con el costo financiero enorme. Subieron muchísimo las tasas de interés en el último tiempo para poder sostener justamente o para poder calmar el mercado cambiario. Porque por otro lado, Argentina no tiene todavía un sobrante, o sea, no es que tiene un mercado cambiario resuelto, Argentina. Y creo que es uno de los factores que le dan incertidumbre a este sector. De cualquier manera, yo estoy diciendo esto y parece apocalíptico y estamos, por suerte, todas estas conversaciones en márgenes chiquitos. No veo en ningún escenario un dólar de, no sé, 1.800 en el corto plazo, 2.000, eso no va a pasar, pero tampoco el de 1.000. Y por suerte el de 1.000 no va a pasar, porque apenas el dólar se vaya a 1.000, que era la idea que había en algún momento en segunda quincena de abril, primera de mayo, la balanza, el rebote hubiera sido muy disruptivo. Por suerte no pasó eso. Entonces, en términos de inflación, dólar y más, nosotros tenemos una inflación punta, o sea, inflación proyectada a diciembre del año que viene de menos del 15%. Sí, o sea, todo el año que viene. Claro. No de hoy a diciembre, sino durante todo el 2026, 15%, menos de 15%. Punta a punta. Y para este año cerca del 30%, y somos
somos de los que más tienen. Hay varios que están en 27, 28. Pero fíjense que yo recién tuve que aclarar que somos de los que más y pasé de 30 a 27. O sea, estamos en rangos muy chiquitos todavía. Por suerte, ¿no? O sea, la volatilidad es corta y creo que ese es uno de los... Más o menos moviéndose igual. O sea, sí, es este nivel ajustado por inflación. A menos que en un mes no sé, el kirchnerismo saque 150% y en octubre vaya todo muy contrario. No lo que el gobierno quiere, sino lo que el mercado espera. Porque creo que lo que importa ahora es esto, es lo que el mercado espera. Hoy el mercado está prediciando o está contemplando que al gobierno le va a ir bien. De vuelta, sin hacer valoración política de esto, que al gobierno le va a ir bien quiere decir que va a ganar y que va a ganar con algún resto. Después cada uno tendrá su opinión. Ahora, si eso no pasa, bueno, volvemos a, no digo agosto 2019, porque eso fue muy caótico, pero sí a volver a ver. Y sí creo que para lograr en el mediano plazo estabilidad pura, o ya como definitiva, para mí no es tan importante lo que haga el gobierno ni lo que haga, sino que es más importante cuál es la oposición del gobierno. Y ahí sí creo que el rol del gobierno es importante. Me fui 4 pueblos igual. Pero volviendo a esto, creo que hay que empezar, o sea, el costo de financiarse de acá en adelante en pesos va a ser alto por diseño, o sea, por diseño del esquema económico actual, pero con inflación baja y con dólar estable. Estable me refiero a acompañando la inflación, ¿no? Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Me quedó una duda respecto al tema de financiación. Se hicieron el estudio de los segmentos que están tomando créditos y la pregunta es que para ese crédito de $100.000 necesita hacer una alícuota de 700.000 pesos. Sí. Esos 700.000 pesos, cuando uno analiza los ingresos salariales, es para un segmento importante. El segmento que está por debajo, que sería el que más impulsaría el negocio chico que planteaba Alan. ¿Cómo lo ves a eso? Estamos hablando de 3.000 créditos por mes. Sí. En Argentina. Sí, no es nada. Es nada. Entonces, ya está respondida la pregunta. O sea, es eso. Estamos hablando, hoy el crédito es marginal. Comparado en porcentaje con Brasil, con San Pablo. Comparado con cualquier lugar del mundo. Yo hace poco hicimos un estudio con el Banco Mundial, le hicimos la base más grande que hay de crédito hipotecario, la armamos nosotros, del mundo. O sea, nadie estandarizó crédito para todos los países. Argentina es el que menos tiene. O sea, llegamos a armar 90 países, que es un montón, más o menos la mitad del mundo, somos el que menos tiene. Todos. No, Paraguay tiene, nosotros tenemos el 0,1, Paraguay tiene el 2,1. O sea, tienen 2 puntos más que nosotros. Ahora, para que ese segmento entre, hacen falta 2 cosas, creo, que van medio de la mano, pero es, por un lado, que mejoren los ingresos que mejoren los ingresos, no, mentiras, que mejoren los ingresos en términos del metro cuadrado, que mejoren los ingresos no importa, pero que mejoren los ingresos en términos del metro cuadrado, y que baje el costo financiero. Y el costo financiero, el costo financiero es básicamente la tasa del crédito UVA. Hoy la tasa del crédito UVA tiene muchísima presión por que los bonos SER, o sea, los bonos atados a la inflación, que sería la alternativa financiera de un crédito UVA, están con tasas, con rendimientos o sea, justo esta semana lo vi, pero esta semana pasada estaban 12, 13, 14% algunos. O sea, el banco te dice, o pongo la plata acá y me da el 12, o te doy un crédito a vos y me das el 7. No, me voy acá. Y cuando baje el riesgo financiero argentino, ahí va a bajar la tasa de interés. La tasa de interés actual de Argentina no es alta en términos del contexto macro argentino, al contrario, yo diría que es baja. Lo del Banco Nacional 4,5 es un regalo. El que de acá tenga ganas de sacar un crédito hipotecario, vaya ahora a un Banco Nación. Es una tasa implícitamente subsidiada. Entonces, para que ese mercado entre, lo que hace falta también es, creo que algunas mejoras en la regulación financiera. Por ejemplo, hoy el monotributista no puede entrar a un crédito hipotecario, o formalmente puede, pero en la práctica no puede. El 90% de los créditos hipotecarios se le dieron a personas en relación de dependencia. Y está dejando afuera 4 millones de monotributistas, cuando hoy el monotributista, o el autónomo en general, no es el de hace 30, el de hace 20 años.
Hoy, básicamente, de vuelta, son 4 millones de personas. Hay 6 millones de personas en el sector privado en relación de dependencia y hay 4 monotributistas autónomos. Ya está. O sea, ya el mercado está desdoblado en la práctica. Bueno. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, o empezar a pensar también en garantías hipotecarias, o en seguros hipotecarios, hay un montón de cosas que se pueden trabajar y que permitirían bajar las barreras de acceso. De vuelta, hay 3.000 créditos por mes. Los bancos no están ni siquiera pensando en esto, porque ni siquiera tienen laburado el crédito hipotecario, el tradicional. Entonces falta, parece, ¿no? Con esto cierro, perdón. Y ahí vuelvo a la pregunta inicial. ¿Y entonces qué demanda sube el precio? O sea, ¿dónde está la demanda que va a hacer que suba el precio, que convalide estos aumentos de costos? Igual hoy, y si no pasa ninguna de las dos, y cierro con este optimismo. Perdón. A ver, para terminar, que queremos cumplir con el horario, le pido a cada uno, desde su expertise y su experiencia, un consejo que le quieran dar al auditorio, ¿sí? Difícil lo que les propongo, pero... Yo diría no ver tanto el tema de los costos. O sea, ser un poquito más valientes en que todo se va a terminar acomodando tarde o temprano. Y es verdad que hay momentos en donde agarramos un desarrollo que el ciclo económico no nos acompaña y que no ganemos lo que pensamos que íbamos a ganar, pero como somos desarrolladores, somos valientes y no estamos viendo el proyecto actual, sino que estamos viendo la película, tarde o temprano se van a componer, digamos, las variables de cierta manera en donde seguramente a la larga miremos para atrás y el negocio esté, como siempre estuvo. Porque estamos ni más ni menos que con uno de los protagonistas. La gente le gusta ahorrar y tener la plata o parada, o en el mercado financiero, o en ladrillos. O sea, tenemos uno de los 3 componentes en donde la gente, muchos ahorran, muchos invierten y muchos viven. El mercado financiero hay que entenderlo, no es para muchos, hay que entenderlo. El nuestro no hay que entenderlo, hay que confiar. Entonces la palabra confiar a mí me lleva al día a día. Entonces no veamos tanto esto, que hay que verlo obviamente, sino que lancémonos un poquito más con coraje. Ok. Yo me voy a rescatar algo. De lo que no hablamos son de las oportunidades que tenemos para adelante, de las tendencias, de las oportunidades. Vamos a tratar de rescatar, ¿no? Lo que sucede habitualmente cuando el contexto es tan complejo, cuando tenemos que ir a buscar, en definitiva, digamos, la fruta que está ahí en la punta del árbol porque es lo único que hay, ¿no? Y no somos, y no tenemos esa visión o esa creatividad o nos enfocamos en ese nicho cuando el contexto nos favorece mucho más. ¿Para qué? ¿Para qué me vas a dar una escalera, ir a buscar la última fruta del árbol si tengo naranja a 1 metro del piso? Entonces, ahora sí necesitamos ir a buscar esa fruta que está ahí. Pero por eso tenemos que ser creativos y mirar un poquitito también las tendencias y lo que viene. Hay oportunidades que van a venir. Por ejemplo, yo estoy viendo una oportunidad en todo lo que tenga que ver con el flipping inmobiliario. ¿Escucharon hablar del flipping inmobiliario? Compro una propiedad, un departamento usado, lo mejoro, lo readecuo, lo vendo con otro valor. ¿Eso pasaba el año pasado? No, porque estaban todos los precios recontra comprimidos. Pero ahora se están empezando a despegar, con lo cual hay gente que está empezando a desarrollar flipping inmobiliario. Bueno, hay que estar atento y hay que estar ahí. ¿Es un nicho? Sí. Digamos, pero en los momentos difíciles hay que explotar determinados nichos. Hay colegas de construcción que se especializan, me equivoqué, específicamente en lo que tenga que ver con naves industriales y naves logísticas. No es que estén nadando absolutamente, digamos, a favor de la corriente, pero realmente, digamos, logran de alguna forma meter un producto con un ticket diferencial y con riesgos y una casuística distinta a la del desarrollo de propiedad horizontal. Se está hablando mucho, sobre todo como tendencia, ¿no? Algo que va a venir, que gran parte de la construcción para todo lo que es comercial va a estar enfocada en lo que es desarrollo de data centers, ¿sí? Con todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial, con el desarrollo y la ampliación de los centros de cómputos que ya existen. Hay empresas que están invirtiendo fuerte en eso, claro, Telecom, ¿sí? Telefónica no, pero hay otras integradoras que están invirtiendo fuerte. Es un ticket muy alto, es una venta muy técnica, es una construcción totalmente técnica, de pisos técnicos, de refrigeración, de sistemas de alimentación eléctrica potentes, pero es un ticket re alto. Claro.
Algo parecido, pero para todas aquellas empresas que están incorporando agentes de inteligencia artificial a, digamos, su negocio, ¿sí? Con lo cual, probablemente escuchemos en los próximos meses de que cada vez más en lo que es construcción comercial vamos a estar hablando de desarrollo de centros de cómputo. Y es un ticket realmente alto. Nada, hay que estar atentos. O sea, oportunidades hay. En este contexto son donde las tenemos que buscar y tratar de maximizar. Y otra oportunidad puede ser la resolución, la 1-2025 y la 11-2025, que tiene que ver con hipotecas divisibles y con inscripción de boletos que están en propiedades que están en proceso de construcción. Eso puede dinamizar tal vez un poquitito, si la reglamentación es positiva, el crédito inmobiliario, no que lo necesitamos tanto. Gracias. No, me quedo con... Si un consejo para mí ahora de acá en adelante es empezar a preparar las empresas para que sean apto crédito. O sea, para empezar a estructurar las empresas para empezar a trabajar con financiamiento bancario o con financiamiento de mercado de capitales, pero sobre todo con financiamiento bancario. Creo que los bancos empezaron a trabajar de bancos en serio, esto que se dice mucho el año pasado, pero el gobierno está haciendo algo creo que muy atinado en empezar a mejorar las regulaciones financieras, empezar a estructurar mejor ciertos vehículos y demás. Y está viendo también mucho apetito por productos de deuda, por productos de financiamiento, bancario y no bancario. Entonces, y las empresas argentinas, sobre todo de este sector, generalmente no están tan aptas para eso. Y eso lleva tiempo, o sea, reacomodar el balance, declaraciones, etcétera. Entonces creo que me tomaría un tiempito para pensar cómo hago que mi empresa pueda tener una conversación de más de 5 minutos con un banco. Creo que eso va a ser muy importante. Bueno, muchas gracias. Les pido un aplauso. Un lujo, la verdad, gracias. Creo que súper nutrido y estuvo bueno el pimponeo. Bueno, ahora va a aparecer un código nuevo, ya los voy a molestar una última vez, ¿sí? Ahí está. Les pido, si son tan amables de completar, es una encuesta de satisfacción de lo que fue el evento. Con esto nos ayudan a que cada evento sea un poquito mejor, ¿sí? Así que si se toman 2 minutitos ahora y últimos 2 comentarios, los vamos a estar esperando el 18 de septiembre para el próximo evento, donde vamos a estar trabajando lo que es inteligencia artificial aplicada al negocio de la construcción y a lo que es proveedores de materiales. Así que vamos a apuntar a lo que nos pidieron en el feedback de las encuestas y demás. Vamos a traer un especialista en inteligencia artificial para hablar de esto.